Muchas gracias. De nueva cuenta también por mi parte, daré gracias al Instituto de Transparencia del Estado de Puebla, en especial a su presidenta Gaby Sierra, por habernos extendido esta cordial invitación para acompañarles el día de hoy, y me han honrado con poder moderar esta segunda mesa, en donde creo que también va a nutrir y va a dar realce al evento que Puebla el día de hoy está posicionando a la vanguardia en el tema de protección de datos personales. En primera instancia, me voy a permitir presentar a la doctora Jimena Puente de la Mora. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, España, y doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara. En 2014 asumió las funciones de comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos para el periodo 2014-2016, institución que luego de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se convirtió en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es un extracto mínimo de la trayectoria de la doctora Jimena Puente, en obviedad del tiempo y de las agendas también de quienes están aquí como ponentes, le daremos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, hacer un reconocimiento al gobierno del Estado de Puebla, a su señor gobernador José Antonio Gali Fayad, por esta gran iniciativa que nos convoca a tener un foro de concientización de la protección de datos personales hacia un modelo proactivo. Saludo, por supuesto, a mi presidente, al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, de verdad, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y al Sistema Nacional de Transparencia, y aprovechar este foro para reconocerle también el trabajo tan intenso, tan comprometido, no solamente con la rendición de cuentas, sino también con la promoción de los datos personales. Mi presidente, como siempre, pues muchísimas gracias. Saludo a Yoli García, coordinadora nacional de los órganos garantes, que siempre hemos reiterado la importancia que tienen todas estas leyes de transparencia, de acceso y ahora de datos personales, sobre todo en el ámbito estatal, y también que las podamos aterrizar en el ámbito municipal, y para eso, bueno, pues Yoli se ha convertido en una gran embajadora a lo largo y ancho del país de la promoción de estos derechos. Por supuesto, mis compañeras del Estado de Morelos, nuestra coordinadora regional, y también de Hidalgo. Hacer un reconocimiento también a Gabriela Sierra, presidenta del órgano garante de transparencia del Estado de Puebla, y a sus integrantes del Pleno, de verdad, por esta gran capacidad de convocatoria y precisamente por hacer esta labor, como dice el nombre del foro, hacia un modelo proactivo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer desde el ámbito nacional, desde el ámbito de los estados, para poder colaborar en esta gran labor que tenemos ante nuestro país, y bueno, pues por supuesto reconocer a los integrantes de esta mesa. Miren, el tiempo es muy poco y son muchas cosas que decir. Me parece que se ha iniciado este foro con una gran mesa también respecto a la construcción de modelos proactivos. Pero yo quiero centrarme, porque como orgullosamente comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, primero me gustaría dar un escenario de dónde estamos, después cuál es precisamente esto que nos implica y que se ha hablado como protección de datos personales, algunas herramientas que el INAI pone a disposición, y hablar un poco, bueno, pues de hacia dónde vamos. En nuestro país contamos con un promedio de 70 millones de internautas, 70 millones, que dedicamos más de 8 horas diarias a la navegación de Internet. Y según estas cifras, más del 52% de estos 70 millones de internautas estamos conectados las 24 horas al día. Y esto me parece importante porque nos da una idea
de la cantidad de interconexión que tenemos justo ahora, en estos momentos, en todos, por ejemplo, sus teléfonos celulares. Y bueno, el foro hace unos momentos fue trending topic a nivel nacional, y esto es pues muy importante y de reconocer para el Estado de Puebla. Así que enhorabuena también por esta gran difusión. El Internet en México es territorio de jóvenes. El grupo poblacional que más utiliza este conjunto de tecnologías son los menores de 34 años. 7 de cada 10 usuarios de la red tienen entre 6 y 34 años, lo que convierte al Internet en un medio de comunicación e integración más utilizado por los famosos millennials. 12.9 millones de internautas, y esto es importante, se relacionan con el gobierno a través de Internet. Es decir, cada vez más, en lugar de ir a las oficinas a llenar formatos, obviamente la relación con sus autoridades, y esto me parece importante porque estamos hablando principalmente de la protección de datos personales, se hace a través de ¿qué? A través de Internet. De acuerdo con el IFETEL, en México se registraron 91 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, lo que equivale a un crecimiento anual del 3.5%, solo por debajo del crecimiento de China y Canadá, y tan solo un punto porcentual de Estados Unidos. Es decir, el número de líneas de teléfono móvil rebasó en nuestro país los 112 millones. Tan solo en Puebla, el 50.4%, más de 2.8 millones de habitantes de la población utiliza Internet, y se cuenta con más de 2.5 millones de usuarios de teléfonos inteligentes. Y esto pues nos trae grandes retos. Primero, la protección de nuestra propia privacidad y de nuestros datos en todos los dispositivos móviles. ¿Cuántos hemos checado, por ejemplo, si tenemos la función de localización ya integrada, diciendo precisamente dónde estamos y qué estamos haciendo? Y otra cosa que me interesa compartir, así como ya sabemos que tenemos 70 millones de internautas, somos de los primeros 5 países que utiliza redes sociales en el mundo. Es decir, nos encanta utilizar redes sociales. Nos encanta estar actualizando. Desde lo primero que hacemos es ver el celular y actualizar nuestro estatus en las redes sociales. ¿Cuáles son las principales redes sociales utilizadas en México? Indiscutiblemente Facebook y Twitter. Y esto para diferentes ámbitos de nuestra vida. Y de aquí viene precisamente al tema que nos ocupa. ¿Cuántos hemos checado el aviso de privacidad de nuestras redes sociales? Porque aquí hay que hacer una mención. Aquí estamos hablando de datos personales. Y bueno, pues se han dicho México en el mundo y la legislación europea y la legislación en Estados Unidos, y cómo América Latina, incluyendo por supuesto nuestro país, ha tratado de buscar un camino diferente en la protección de los datos personales. Pero aquí hay que decir algo. Vámonos a las bases. ¿Qué significa la protección de los datos personales? Y la ley es muy clara. Cualquier información que se refiera a una persona física identificada o identificable. Cualquier información es cualquier que se pueda relacionar con una persona. ¿Qué puede ser ese tipo de información? Por ejemplo, características físicas, ¿cómo es esta persona? ¿El nombre es un dato personal? Sí. ¿La edad es un dato? Por supuesto que sí, ¿verdad? La edad es un dato personal. ¿Qué más puede ser dato personal? El domicilio, nuestro récord académico, nuestros trabajos, etcétera. Tenemos cada uno de nosotros un cúmulo de información personal que nos hace completamente únicos. Pero hay una salvedad. Bueno, no hay una salvedad. La ley también dice personas físicas. Jimena Puente de la Mora, no hay duda de que es una persona, identificadas. Pero también dice identificables. Y aquí voy a poner un ejemplo porque me parece importante. En alguna ocasión me tocó contestar, y este ejemplo creo que nos puede ilustrar mucho de hasta dónde puede llegar la protección de los datos. Me decían, doctora Puente, por favor, sea tan amable de contestarnos una encuesta. Es totalmente confidencial y así, y anónima, para que se sienta en libertad de que todas tus respuestas serán anónimas. Y aquí ya veo la cara de interés. No decía efectivamente ponga su nombre, eso no decía, eso no estaba.
pero decía, y era en un centro de trabajo, que no voy a decir cuál, pero en alguno de los centros de trabajo, y decía, ¿es usted hombre o mujer? Antigüedad en el desempeño de esta función, área de especialización, último grado de estudios y grupo de edad. A ver, señores, si yo pongo totalmente todos estos datos, si yo pongo si soy hombre o mujer, la antigüedad que tengo desempeñando una función, si es el último grado de especialización, a lo que el área a la que me dedico, me hace una persona totalmente, ¿de qué tipo? Identificable. La ley protege también estos datos personales. Y México, como decíamos, sigue un camino propio, porque la Constitución es muy clara, se protegen los datos personales de los famosos derechos ARCO, que nunca se nos olviden los derechos ARCO. Primero, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son derechos muy fáciles, los famosos derechos ARCO. Acceso, yo le puedo preguntar, sea autoridad o ente público, ¿qué datos personales tienes míos? Ojo, no puedo preguntarlos de otra persona, Tiene que ser, ¿quién es el titular de los datos? Pues nosotros mismos. Puedo preguntar qué datos tienes, si están incorrectos y si yo soy más joven de lo que dice, ¿puedo hacer la corrección? Sí, puedo hacer la corrección. ¿Cómo puedo hacer la corrección? ¿Yo puedo decir que tengo la edad que quiero? No. ¿Para hacer la corrección qué tengo que llevar? Los documentos probatorios. A ver, doctora, si usted dice que tiene tal edad, a ver, demuéstreme que tiene tal edad, ¿cierto? Para que los datos sean correctos. Cancelación, en caso de que hayan dejado de tener efecto, también podemos cancelarlos. U oposición, ¿se acuerdan? En la penúltima exposición de la primera mesa, vimos ciertos datos en donde se pueden llegar a oponerse. Entonces, la ley es muy clara, son esos famosos derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y hay dos vías en nuestro país, y esto también es muy importante porque como que se dio por asumido, pero hay que hacer la precisión. El sector privado, que tiene esta ley efectivamente para las empresas, que data del 2010, esta ley es muy puntual y establece los principios de protección de datos personales, pero para los entes públicos en efecto se tenía como un límite al derecho de acceso a la información. Es decir, inicialmente no se veía como un derecho propio, como un derecho humano, como un derecho fundamental, se veía como un límite a la transparencia y al acceso a la información. Esta situación gustosamente cambia y ahora tenemos en vigor desde el 28 de enero del 2017 una ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, de todas las autoridades. Entonces, por un lado tenemos una ley para empresas del 2010 y una ley general que estableció precisamente estos 6 meses, muy poco tiempo que dio el legislador, donde Puebla cumple en tiempo y forma con el proceso de armonización para adecuar sus disposiciones a la ley general, y eso también hay que reconocer. Y se tienen estas dos grandes vías. Ahora bien, mucho ojo, porque ahora se ha hablado de estas grandes empresas. Y para grandes empresas pensamos, solo tiene, y ahora les voy a comentar un ejemplo de algo que hemos resuelto, solo tiene el deber de cuidar los datos personales las grandes empresas. Y no. Si nosotros tenemos bases de datos en el ejercicio de nuestras funciones, como abogados, como médicos, en el ejercicio propio de nuestra actividad y tratamos datos personales, es decir, usamos datos personales, ahí tenemos una responsabilidad. Ojo, hay que ver precisamente cuál es nuestra responsabilidad con los clientes, por ejemplo, no solamente en estas grandes empresas. Y algo que me gustaría resaltar, todo esto es que nosotros estemos conscientes, primero, de a quién le damos nuestros datos, después, de para qué le estamos dando los datos, y que tengan todos, sector público y sector privado, aviso de privacidad.
¿Cuántos, no me contesten, pero cuántos en el transcurso de sus funciones manejan datos personales? Y esto puede ser desde instituciones públicas, privadas, desde los ayuntamientos para el cobro de ciertos impuestos, en el ejercicio de abogados, de médicos, de dentistas, de clubes deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos recabamos información personal y debemos de tener avisos de privacidad? Y si no lo tienen, no se preocupen, consulten la página del INAI, donde viene un generador gratuito de avisos de privacidad, en donde no es necesario que le paguen mucho a algún abogado, sino se pueden ustedes ingresar en línea. También si le quieren pagar mucho a un abogado están en todo su derecho, pero pueden ingresar en línea y poner todos sus datos y los va llevando, porque es como un tutorial para que tengan su aviso de privacidad y para que los datos estén total y absolutamente seguros. Se mencionaron también grandes categorías y, por ejemplo, ustedes dirán, ¿es lo mismo proteger un dato personal? Un dato personal general, ¿cuál podría ser? Una característica, por ejemplo, el color de ojos o el color de cabello, es igual que protegerlo de los datos que la legislación llama datos sensibles o los especialmente protegidos. Y aquí, ¿cuáles son esos datos? Digamos que de todos son la categoría más importante. ¿Por qué? Porque su manejo puede dar lugar a motivos de discriminación. ¿Cuáles son esos datos? Por ejemplo, efectivamente los datos biométricos, el iris, por ejemplo, de los ojos, las huellas dactilares, no hay dos huellas igual en todo el mundo, y esos datos, digamos que son los que se tienen que brindar una protección adicional. La información, por ejemplo, genética, el saber de qué nos vamos a enfermar de aquí a 5 o a 10 años, cuáles son los padecimientos que podríamos tener y los porcentajes de esos padecimientos, imagínense, nos podría dar lugar a cuestiones de discriminación, y esos son los que la ley llama datos especialmente protegidos. Y bueno, hice algunas notas también de la primera mesa. Decían, bueno, los datos biométricos son datos sensibles así. Si se relacionan con una persona, sí hay un tratamiento de datos personales. Si no se relacionan y son solamente lo que se está llamando a nivel internacional Big Data o Big Data, que son estas grandes masas de datos, pero sin identificar a una persona, esto obedece a procesos de anonimización. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo también la ley? Dice un dispositivo muy interesante de cómputo en nube y cómo también regula a estos grandes corporativos que tienen estas disposiciones de cómputo en nube, y se supone que deben de ser muy precisos en los servicios que están ofreciendo, y obviamente que te guarden tus datos, que te guarden entre comillas tus datos en la nube, no quiere decir que tú se los estés vendiendo, sino que solamente los protejas y los niveles de seguridad. ¿Qué es lo que está haciendo el INAI ante toda esta cuestión? Porque a nosotros nos toca resguardar, ojo, los datos personales de las más de 5 millones de empresas a nivel nacional. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, también tenemos un número 01800 que también está en nuestra página de internet para que se puedan orientar si tienen alguna inquietud. Y también los datos personales a nivel federal, y eso es también muy importante, y estamos trabajando con todos los órganos bajo el liderazgo de nuestro comisionado presidente, todos los órganos de transparencia y datos de todo el país, conjuntamente con el Sistema Nacional de Transparencia, que también es de datos personales. ¿Qué es lo que está haciendo el INAI también para la promoción? Bueno, pues desde hace algunos días pusimos a disposición este programa de entrenamiento de entretenimiento junto con Canal 11, Plaza Sésamo, que también hago este comercial para que también lo vean y concienticen, sobre todo a los más pequeños, en el uso de Internet. Si tienen duda, pues presten un dispositivo móvil a un niño de 3 años y verán cómo lo maneja mucho mejor que cualquiera de los que estemos en este foro, y lo que implica también la concientización. Tenemos una guía para implementar un sistema de gestión de seguridad de los datos personales, un manual en materia de seguridad de datos personales, todo esto está en la página,
Una guía para el borrado seguro de nuestros datos. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado de computadora? Y nada más ponemos todo en la papelera y creemos que ya se borró la información y estamos dejando ahí absolutamente toda la información. ¿Y cuántos, por ejemplo, en el teléfono móvil, que se lo pasamos a un tío, a un amigo, a un conocido, a la misma tienda, no sabemos qué hacer con él? ¿Cómo podemos borrar de manera segura toda la información que teníamos en nuestros dispositivos? Eso es algo importante que lo pueden localizar también en la página de internet del INAI. Una guía para prevenir el robo de identidad. Si ustedes creen que eso no pasa en México, ocupamos el 8º lugar a nivel mundial en robo de identidad. No pierdan de vista sus tarjetas, por favor, sus tarjetas bancarias. En muchos es el medio más fácil para que puedan tener todos nuestros datos y no permitan, no den el número de seguridad que viene en la parte de atrás de sus tarjetas. Y bueno, pues ahí viene en la guía precisamente cuáles son estos caminos. Un vulnerómetro para evitar los riesgos de robo de identidad. Y Protección INAI, que esta es una aplicación móvil que permite a los usuarios en términos monetarios, y esto es muy divertido porque ustedes les van a ir diciendo en términos monetarios cuál es el riesgo que representa entregar sus datos personales. Y cabe aclarar y mencionar que esta aplicación surge del reto Valora tus datos personales, un concurso organizado por el propio INAI, el cual se encuentra dentro de los 5 finalistas de los Global Privacy and Data Protection Awards 2017, convocados por la International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners. En su categoría educación y en Hong Kong, en próximas fechas también va a ir nuestro comisionado presidente, van a dar los resultados y bueno, pues que sea por la educación de los datos personales. Y ya para terminar también un poquito de esto que les quería compartir, yo quiero hacer un gran reconocimiento a la base de datos que se está poniendo a disposición de toda la población de este bellísimo estado de Puebla, que es Resguardadatos. Y cómo esta base de datos es una manera también de poner a disposición la seguridad de los datos personales de los ciudadanos de Puebla, cómo le da un especial énfasis a los niños, que me parece muy importante recalcar cómo se protege también la privacidad de los menores de edad, a personas también con discapacidad. Es un derecho humano, es un derecho constitucionalmente reconocido y me parece muy importante este esfuerzo conjunto y sobre todo también de garantizar incluso en lengua náhuatl la oportunidad de acceder y conocer los datos personales. Yo creo que aquí estamos con una gran intención de una labor fundamental para nuestro país. No solamente están los términos de transparencia y rendición de cuentas, también está un derecho muy importante que es la protección de nuestros datos personales, cada vez más en riesgo por toda la cuestión tecnológica. Seamos conscientes de que nosotros mismos estamos permitiendo muchas veces ciertas vulneraciones, una vez en una institución bancaria, después de 3 horas de estar en cierta institución bancaria, que tampoco puedo decir porque soy comisionadora de los que los regulamos, me dijeron, por favor firme la primera, segunda, tercera y cuarta casilla, y es todo por hoy. Ya no vamos a hacer ya no nos vamos a tardar tanto. Lo único que tiene que hacer para finalizar esta operación es firmar estas 4 casillas. En la tercera, señores, mucho ojo, en la tercera decía, doy autorización plena a esta institución bancaria para que pueda disponer de toda mi información personal y crediticia que tenga a su disposición para los fines que estime pertinentes. Eso es una autorización total y absoluta. Y le dije, oiga señor, yo firmo la primera, la segunda y la cuarta, esta casilla no. Y me dice, ¿quieren saber lo que me dijo? Ay, pues qué fijada, todo el mundo la firma. Entonces, a ver, esto se los comparto porque cada vez nos incumbe más a nosotros saber hasta dónde utilizamos nuestros datos, cuál es la finalidad y si tenemos nuestros datos también decirle a los clientes
y a toda la población que están resguardados con nosotros. Esto es un plus, esto es una iniciativa pues muy rescatable del Estado de Puebla con esta también plataforma que pone a disposición. Yo creo que es un ejercicio nuevo, como nos decía el comisionado presidente, que va a invitar también a los demás estados de la República a estar a la vanguardia como el Estado de Puebla en la protección de los datos personales. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pasaríamos entonces ahora a dar el uso de la palabra a Josefina Buxadé Castelán. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, plantel Ciudad de México, y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autónoma de Barcelona. Fue directora en la Secretaría Particular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, titular de la Coordinación General de Transparencia adscrita a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla y diputada local por el Distrito Quinto. Actualmente es titular de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto del Estado de Puebla y profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas, aquí en Puebla. Sus actividades son relevantes y vastas, pero le daremos el uso de la palabra y bueno, creo que vale la pena decir, hay un currículum muy grande, pero me han pedido ser breve también en la presentación de todos, por ello es que estoy siendo muy breve en esto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos por acompañarnos. Voy a hablar de las herramientas que tenemos en Puebla, que de una manera proactiva protegen los datos personales. Ya se han hecho algunas referencias, entonces voy a tratar de hacerlo de una manera rápida. Yo quería decirles también que tuvimos la oportunidad de estar, como mencionaron, en la legislatura anterior, y se hizo la ley de transparencia en el 2011, y esa ley suscitó pasiones, discusiones. La sociedad estaba muy activa, estaban muy pendientes de los temas que iba a tener la ley de transparencia, había grandes discusiones sobre la prueba de daño y todo esto, ¿no? Entonces, la ley de transparencia sí despierta como muchas pasiones. Y la ley de protección de datos personales, que se hizo 2 años después, pues como que no tanto, ¿no? Es una ley muy importante, es una ley que nos atañe a todos. Yo casi me atrevería a decir que de manera más directa que el acceso a la información pública, y sin embargo no despierta tanto interés por parte de las organizaciones y por parte de la sociedad en general. Y también, como decía Isa hace un momento, pues es una ley como muy técnica, entonces tiene términos complicados, es árida, y entonces pues no despierta tanto interés y tanta preocupación en las organizaciones de la sociedad civil, y sin embargo es muy importante. Entonces, en la ley que comentaba también Solange, se hizo en el 2013, la Ley de Protección de Datos Personales aquí en Puebla. Desde el 2004, desde la primera Ley de Transparencia, ya había un capítulo de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, pero bueno, estaba pues de una manera latente ahí casi. En el 2013 se hizo la ley anterior de protección de datos personales, y ya comentó Solange algunas de las características que tenía. A partir de la ley general que se publicó en enero de este año, se armonizó aquí en Puebla la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, como ya se comentó, el 26 de julio se publicó, y bueno, esa es la que está vigente. Entonces, en Puebla, desde la Coordinación Estatal de Transparencia también tenemos una jefatura de Departamento de Protección de Datos Personales, y desde ahí se trabaja mucho en coordinación con las unidades de transparencia. Entonces, de acuerdo con la ley vigente, lo que nosotros hacemos es, bueno, proteger los datos que todos los sujetos obligados tienen de los ciudadanos. Y bueno, todas las dependencias, entidades, colegios, fideicomisos y la Junta de Conciliación y Arbitraje son 93 sujetos obligados que cumplen esta ley de protección de datos personales. Todos estos sujetos obligados están siendo capacitados constantemente en la manera de recabar y tratar los datos personales. Todos estos sujetos obligados almacenan en bases de datos la información de todas las personas, generan avisos de privacidad. Antes era aviso de protección de datos personales, y con la nueva ley ya se llama aviso de privacidad. Y también recaban el consentimiento expreso cuando tratan datos sensibles de las personas.
y establecen las medidas de seguridad con las que protegen estos datos. En el año pasado, en 2016, las dependencias y entidades recibieron y atendieron 911 solicitudes ARCO. Hasta julio de este año se habían registrado 651 solicitudes. Esto es en cuanto hace a cumplir la ley, digamos. Pero además, lo que estamos haciendo en Puebla es esta protección proactiva de datos personales y contamos con 3 herramientas que van más allá de lo que disponen las normas jurídicas. La primera es resguardar RDatos, que es un registro electrónico de las bases de datos personales. Eso está desde la ley anterior y todos los sujetos obligados tienen sus bases de datos personales y registran qué bases de datos tienen, y ese es el sistema RDatos. Después tenemos el generador de avisos de privacidad, que es también, bueno, digo, no nos vamos a comparar con el INAI, como ustedes comprenderán, ¿no? Bueno, el INAI tiene muchos años, mucha gente, mucha capacidad, mucha experiencia en el tema de protección de datos personales, tienen muchas más herramientas que nosotros, desde luego, y bueno, las compartimos. Finalmente, la idea es que se compartan, y las que tiene el INAI las puede usar cualquier persona, pero bueno, particularmente en Puebla tenemos aquí nuestro generadorcito de avisos de privacidad para los sujetos obligados, y también tenemos la herramienta resguardatos, que es de la que se ha estado hablando esta mañana. RDatos, entonces, es el registro es una base interna que sirve para que los sujetos obligados registren sus bases de datos. La idea es que se hagan efectivas las disposiciones legales y que se establezcan las medidas de seguridad específicas, y también sirve para gestionar y controlar las solicitudes ARCO que ingresan a los sujetos obligados. ¿Cómo funciona este sistema? Permite al sujeto obligado ingresar la información de la base de datos a través de 2 documentos. Uno es una ficha técnica en la que se establecen las principales características de las bases de datos, como el nombre de la base, cuál es la finalidad, quién es el responsable, porque como decían también en la mesa pasada, ¿no?, con la nueva ley ya hay un responsable de cada base de datos. Entonces, él es el responsable de cuidarla, de protegerla, y si hubiera alguna irregularidad o algún mal uso, él sería directamente el responsable. Entonces, esto está registrado, se tiene el fundamento legal para recabar los datos y los procedimientos para recabarlos y cuáles son los datos recolectados, sin que estos se publiquen, obviamente. Y después está el documento de seguridad, que es en donde se plasman las características de las bases de datos y se dice qué nivel de seguridad tiene, los tipos de protección y los datos de los encargados del manejo de la base. Esto, repito, es para el Ejecutivo, para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo. ¿Cómo funciona RDatos? Es un registro de base de datos personales, registrar, modificar, consultar o eliminar bases de datos personales, permite imprimir las fichas técnicas y los documentos de seguridad. Todos los titulares de las unidades tienen una clave para poder entrar y hacer uso de ella. También permite registrar las solicitudes ARCO y dar seguimiento a ellas. Tiene una semaforización para tener control de los plazos del cumplimiento de las solicitudes ARCO, y tiene material para consulta, que son los documentos que pueden utilizar los sujetos obligados para homologar procesos. Las bases de datos que están registradas actualmente son 777, son hasta julio, que era con la ley anterior, ¿no? Porque el 26 de julio, como ya se repitió, se hizo la armonización de la ley. Entonces, con la ley anterior había 777 bases de datos, 344 de ellos tienen un nivel de seguridad alto, 163 medio y 270 bajo. El generador de avisos de privacidad está también en RDatos. Recientemente, o sea, esta semana, se habilitó en RDatos el generador de aviso de privacidad, que es la herramienta que facilita el cumplimiento del principio de consentimiento por parte de los sujetos obligados, y con ella cada sujeto obligado puede generar su aviso de privacidad personalizado para cada una de sus bases de datos, ¿no? Con la legislación anterior había uno general, y ahora sí es mucho más específico, con información más concreta.
Y bueno, finalmente está esta herramienta que es Resguardatos. Ahí está la liga, está disponible y está funcionando. Los invito a que entren, como decía, ¿quién decía? Solange, ¿no? No, Denise, que pues lo primero que tenemos que hacer para que una ley se cumpla y para que nos proteja es conocerla. Entonces, como les decíamos, ya es una ley un poco árida, con términos a veces complicados, ¿no? El responsable y el encargado, y todos estos términos que a veces son un poco complicados. Entonces, la idea de esta herramienta es hacer muy accesible la información de la Ley de Datos Personales, de protección de datos personales, para que cualquier persona, hasta un niño, pueda entender qué son los datos personales, cómo se tienen que proteger y qué pueden hacer ellos para protegerlos, ¿no? Entonces, esta herramienta tiene estándares de accesibilidad universal, es decir, hay información para personas en lengua náhuatl, personas con debilidad visual, personas con discapacidad auditiva y para niños y niñas. Entonces, esta les permite saber cómo ejercer los derechos ARCO a través de un lenguaje ciudadano. Eso también lo hemos intentado todo el tiempo en la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, que nuestros documentos, nuestro código de conducta y todo lo demás pues esté en un lenguaje ciudadano para que cualquier persona lo pueda entender fácilmente. Los objetivos de Resguardatos es dar a conocer los derechos que tienen los ciudadanos sobre sus datos, difundir la información pública de las bases de datos, tomar acciones para que las personas con discapacidad visual y auditiva y las personas con hablantes de la lengua náhuatl puedan conocer y acceder a sus derechos. En ese sentido, también quisiera decir que estamos en coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Indígenas para la atención de los pueblos indígenas que mencionó el gobernador en la mañana, y bueno, estamos trabajando con ellos para poder traducir algunos otros documentos, estos documentos a otras lenguas, y también para atender las solicitudes de acceso a la información que nos pidan en alguna lengua indígena que se puedan traducir. Entonces, también estamos trabajando conjuntamente con la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, de Atención a Pueblos Indígenas. Y bueno, sí. Este es el inicio, la parte de arriba de la pantalla del sitio web. Entonces está el Manual Ciudadano de Protección de Datos Personales, información sobre la protección de datos personales y cómo puede cada persona ejercer sus derechos ARCO. Y yo creo que ya los invito más bien a que vean, que entren a la página, vean qué derechos tienen, pueden ir revisándolo. El manual, la protección, los derechos ARCO, accesibilidad para todos. Tenemos también Braille. En sistema Braille están los documentos de protección de datos personales, entonces se pueden descargar los documentos, el aviso de privacidad, el manual, se pueden descargar y están en Braille. Entonces, para para las personas que utilizan el sistema Braille, bueno, está accesible, está la accesibilidad universal con el programa de lectura automática. Los documentos básicos que están en lengua náhuatl, podríamos entrar a cada uno de ellos y abrirlos, pero por cuestiones de tiempo no lo haremos ahorita. Está la sección infantil, que tiene juegos para que los niños entiendan y pues se diviertan. Ahí hay un superhéroe para que entiendan, que es también un poco parecido a lo que están haciendo ahora ustedes, ¿no? Y pues ya, no voy a poner el video para no quitarles más tiempo, pero los invito a que lo vean porque de verdad está muy accesible, y para sus hijos o para sus sobrinos pues está muy accesible. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Yo creo que todos los que no hemos conocido Resguardatos nos vamos con la tarea de consultarla y explorarla, y creo que estando entre entidades hermanas, pues nosotros allá en Morelos vamos a ver qué podemos tomar, claro, respetando los derechos, ¿verdad?, de Puebla, qué podemos tomar para el Estado. Y ahora continuaríamos con Pablo Corona Fraga. Él es maestro en Administración de Tecnologías de la Información, editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de los particulares. Cuenta con 15 años de experiencia en la industria en proyectos de seguridad, tecnologías de la información, protección de datos personales,
continuidad de negocio, mejores prácticas y desarrollo de software. Es auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y continuidad de negocio. Le damos la palabra a Pablo Corona. Gracias. Siempre que me presentan en foros así me siento medio apabullado porque yo no soy abogado ni tengo toda la formación que tienen mis compañeros panelistas, pero quisiera compartir con ustedes cosas que si saliendo de esta plática no sienten que tienen que ir a hacer cosas nuevas para proteger sus datos o los de las personas que tienen en sus manos, fracasé en mi intento. Adelante. El marco regulatorio ya lo han platicado bastante, pero el punto de este tema de la proactividad no es irnos al mínimo. La ley establece mínimos y establece qué cosas debemos hacer, pero cómo lo establecemos, cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos de manera proactiva no está en todo este marco, y creo que es uno de los puntos importantes, entender que la ley solamente establece un mínimo y deberíamos irnos por encima del mínimo. Los recuadros de hasta abajo, ya la comisionada Jimena Puente ha mencionado de varias herramientas que ya empiezan como entes de proactividad a dar recomendaciones de parte de la autoridad para implementar mecanismos de mayor, déjenme llamarle, seriedad al tema. En cualquiera de estos temas legales es fácil poder identificar cosas que hay que hacer. El tema es que la mayoría de las veces se hacen de manera aislada y es lo que quiero compartirles. Adelante. Todo esto, esta lámina la hice un día que estaba en un evento y justo estaba hablando Jimena y mientras hablaba cambié una lámina que tenía para hacer esto porque la mayoría de las empresas ve el tema de datos personales como, tengo que tener un aviso de privacidad y ya con eso la hice. Y en realidad habría que hacer un montón de otras cosas que le darían soporte al aviso de privacidad. El aviso de privacidad solo es lo que se ve afuera de una organización o de un sujeto obligado sobre la protección de datos personales, pero abajo habría que hacer varias cosas y justamente todos estos elementos son los en los que trataré de entrar en detalle durante la plática. Pero me es importante que entendamos que el aviso de privacidad es más. Fue la primera fecha perentoria, la primera fecha compromiso era tener un aviso de privacidad. Lo que nadie leyó en las letras chiquitas es que para llegar a un aviso de privacidad necesitábamos hacer toda una serie de labores anteriores al aviso de privacidad para poder entender qué datos recabamos, qué hacemos con ellos, con quién los compartimos, si los transferimos, si no los transferimos. Entonces había que hacer varias cosas. Adelante. Y entonces, bueno, la ley establece muchas cosas y quería que esta diapositiva se viera lo más saturada posible porque hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? De los derechos, del valor de los datos, de un análisis de riesgos, de medidas de seguridad. El tema es que la mayoría de las veces todas estas actividades se ven como actividades separadas. Y lo que podríamos hacer en estos modelos proactivos es buscar que estén hilvanadas de una manera que, número uno, efectivamente fomenten la protección de los datos personales, la autodeterminación informativa y el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos. Pero en segundo lugar, que también atiendan a la realidad de cada organización. Hace poco, una de las conclusiones de un foro en el que me invitaron a participar, una persona decía, no, es que lo más conveniente sería que nadie tuviera datos. Bueno, sí, pero eso solo sucedería en Disneylandia. O sea, las organizaciones para operar requieren datos. El gobierno para operar requiere datos, las empresas para operar requieren datos y sería irreal pensar que no los tengan. Más bien habría que entender cómo tenerlos y hacer un adecuado uso de ellos. Adelante. En el panel anterior decían que hay un valor en los datos personales y nos dimos a la tarea de investigar cuánto vale en el mercado negro los datos personales.
Y bueno, fue interesante el encontrar que hay muchos datos que pudieran parecer a veces triviales y que tienen un gran valor, u otros que parecieran, originalmente yo había pensado, por ejemplo, que el tema de las tarjetas de crédito podría tener un valor muy alto, y si se fijan es de los que menos vale. ¿Por qué? Porque se cancela muy rápido, porque la gente puede pedir una nueva, y mientras no tengan tu dirección, a lo mejor la afectación no llega a más de un cargo que pudieras darle reversa. Pero el dato de un expediente clínico, sobre todo si una persona tiene una enfermedad terminal o que requiere un tratamiento caro, es algo que vale una gran cantidad de dinero. Los datos de ubicación, de dónde está alguien, sobre todo si ese alguien tiene capacidades de influencia económica, política, social, se vuelven relevantes. Entonces, habría que entender de los datos personales que tenemos, y aquí los invito a tomar dos cachuchas. Por un lado, la cachucha de nosotros como titulares de nuestros datos, y que debemos ser conscientes de quién tiene nuestros datos y cómo los protegemos. Y en segundo lugar, la cachucha de que todos nosotros, ya seamos entes públicos o privados, tenemos datos personales de alguien que debemos proteger de alguna manera. Entonces, ser conscientes de este valor es fundamental para saber de quién lo estamos protegiendo y cuánto debemos protegerlo. Adelante. Y entonces quiero empezarles a narrar una historia de en dónde viven los datos personales. Me encontré con unos amigos que hicieron un estudio, les decía que los datos de salud son de los más importantes, y resultó que ellos viven en Estados Unidos, y entonces hicieron este estudio que se llamaba Hackeando a los humanos a través de dispositivos vulnerables, y encontraron que en todos los hospitales que analizaron, esto es en Estados Unidos, pero en México la realidad no sería distinta, todos los dispositivos que usan para sacar radiografías, para hacer resonancias magnéticas, para guardar expedientes clínicos de la gente, para transferir la información de lo que se les ocurra del tratamiento de cualquier paciente, no tenían contraseña, y si la tenían, la contraseña era la contraseña que viene en el manual que puedes descargar en internet. Y el problema es que no solo tenían esa contraseña por defecto, sino estaba prohibido que la cambiaran. ¿Y por qué estaba prohibido? Porque el fabricante dice en la póliza de garantía que si cambian la contraseña que viene en el manual, pierden la garantía. Entonces, no había manera de que esas instituciones hicieran una adecuada protección de sus expedientes, porque perdían la garantía de sus equipos. Entonces, también tiene que ver con la cultura, desde los desarrolladores de las aplicaciones, de los que compran los sistemas, de los que los implementan, y al final de los médicos, enfermeras o quien sea que utiliza esos sistemas. Adelante. Si quieren avancemos dos, porque estas son las conclusiones de lo mismo, de todo lo que encontraron. Una más. Hace poquito alguien logró interferir en el sistema de un auto para lograr controlarlo, literalmente solo por estar al lado de él, sacarlo del camino. Imagínense, eso fue un tema de seguridad, ya no tiene que ver con que nos roben información, sino alguien puede perder la vida. Pero al mismo tiempo alguien podría saber en dónde estamos, a dónde fuimos, de dónde venimos, y creo que ahí hay información muy sensible sobre la ubicación y los hábitos que tenemos cada quien. Adelante. Y luego, yendo hacia afuera, en una casa hoy, a mí que me encanta la tecnología, la verdad es que hoy yo tengo los focos controlados con una aplicación y puedo abrir la chapa de la puerta y tengo cámaras de seguridad que puedo ver desde aquí. A lo mejor no todo el mundo se sentiría confortable con eso, pero hoy es una realidad y cada vez sucede más. Y el tema es que ahí hay un montón de información que los fabricantes de estos dispositivos tienen, que los procesadores de esa información y los que la almacenan también podrían tener acceso. Habría que entender qué tanto se utiliza y cómo se protege. Adelante. Y yéndonos más afuera, lo mismo sucede en un edificio inteligente en donde hay información de quién entró a un cuarto, a qué hora entró, quién usó el elevador, el tema de la videovigilancia, el tema del estacionamiento, a qué hora entró un auto, qué placas tenía, con quién salió, etcétera. Y si nos vamos todavía más afuera, adelante, en una ciudad tenemos información sobre por dónde pasó una persona, cámaras de vigilancia, de fotomultas, de lo que se les puede ocurrir. Entonces, este panorama que cada vez que llego a este punto pareciera tétrico, porque entonces quiere decir que ya no tengo capacidad de moverme por ningún lado, adelante,
Más bien debería estar enfocado a cómo lo protegemos, no, insisto, no es dejar de usar los datos, sino cómo lo protegemos. Y uno de esos cómo lo protegemos recientemente se ha vuelto en usemos la nube porque la nube es segura, o por el otro lado, no usen la nube porque la nube no es segura. Y habría que entender qué es la nube. Porque hace rato Alfredo decía, no es un modelo tan nuevo, nada más que lo bautizamos de una manera distinta. Siempre que yo pienso en la nube, pienso en que hay servidores en un centro de datos y con foquitos prendidos por todos lados, y quiero pensar que es una empresa responsable, que tiene controles de seguridad de acceso físicos, que los servidores están resguardados, que las comunicaciones están cifradas. Y si fuera una empresa de estas, creo que habría condiciones para decir que los datos están protegidos. Y déjenme usar un ejemplo. Hace rato ya hablaron de él, entonces no voy a tener mayor empacho en dar ese ejemplo. Pero voy a usar a Amazon no porque me den una comisión, sino porque es el caso de esta situación. Amazon tiene un servicio de nube en donde tú puedes almacenar datos, pero resulta que hace poquito a un partido político se le fugó el padrón electoral completo y dijeron, es que está almacenado en Amazon y no es seguro. Bueno, no, es que Amazon te da una caja y te dice, tú puedes ponerle esta caja, una caja de cartón y que no tenga llave, o una caja con la mayor llave de complejidad. El partido político decidió no ponerle llave. Pero es una decisión de quien guarda los datos ahí, no es una decisión del fabricante de la caja. El fabricante de la caja tenía desde cajas de cartón hasta cajas blindadas ultra seguras. El que usó los datos decidió guardarlos. El tema es a qué tipo de fabricante de esas cajas elegimos, porque podemos tener a este fabricante o démosle una más, porque nunca sabes, adelante, qué hay del otro lado de la nube. Me encontré esta calcomanía que dice, there is no cloud, there is only someone else's computer. ¿Quién sabe cuál es la computadora que está del otro lado? Podrían ser los centros de datos que vimos hace rato, o podría ser una persona que publicó un servicio de nube y solamente los tiene almacenados en un lugar sin ninguna seguridad. Entonces, habría que entender en quién debemos confiar y cuáles son los criterios para confiar en un proveedor de servicios de este tipo, que el reglamento en México fue innovador en ese sentido porque estableció que ese prestador de servicios debe tener los controles iguales a los que debería tener el responsable para cuidar sus datos, bueno, los datos personales que tiene en su poder, y por lo tanto no puede transferir la responsabilidad a nadie más independientemente de dónde esté. Adelante. Y entonces, bueno, para poder hacer esto, lo que tendríamos que entender es el ciclo de vida completo de los datos personales. ¿De dónde los obtenemos? ¿Para qué los obtenemos? ¿Por qué medios se obtienen? ¿Cómo los comunicamos? Y cuando le preguntas a un sujeto obligado, a una empresa, en dónde viven sus datos personales, seguro te van a responder en el sistema informático tal, ¿no? El que está registrado en RDatos. El problema es que siempre tenemos medios de almacenamiento temporales, por ejemplo, hojas, formatos en donde se llenaron la información, una memoria USB donde se recabaron cierta información y que después fue la misma que le dieron a la persona para darle la presentación el día de hoy, el correo electrónico que almacena los datos por lo menos en 3 lugares, en la computadora del que lo envió, en el servidor en donde se recibió el correo y en la computadora del que lo recibió. Entonces, cuando le preguntas a esa empresa y dice los datos solo viven en el sistema central, nunca se están fijando en todos estos medios temporales, que solo fueron temporales en la cabeza de la gente, pero que nunca hicimos realmente con procesos de destrucción segura o que se hiciera una disposición final de esos datos. Y entonces, bueno, para empezar a concluir, porque ya se me acabó el tiempo, habría que entender qué datos tenemos, para qué los usamos, cuánto tiempo tenemos que guardarlos, en dónde viven, con quién los compartimos, qué gente lo usa y qué flujo tienen. Adelante. Y esto no puede ser algo que haga solamente un área en la organización, tendríamos que involucrar a toda la gente que trata esos datos personales y darles actividades específicas de qué pueden hacer o qué no pueden hacer con esos datos. Adelante. Y entender que esos datos tienen una sensibilidad en su contexto, vamos una más, y ese contexto, si bien la ley menciona como ejemplos de datos sensibles la afiliación política, sindical, ahora se han dicho sobre los datos biométricos, preferencias sexuales,
historial médico. La sensibilidad de los datos depende de la afectación, porque la definición es algo que somete a riesgo grave a la persona, que pueda afectar a su esfera más íntima o someterlo a discriminación. Y no en todos los casos la afiliación política o sindical puede someternos a discriminación, y seguramente para muchos de ustedes sería más sensible que sepan en dónde están, en qué escuela van sus hijos, cuánto ganan y a qué hora tomaron un vuelo a Monterrey porque no regresan en 4 horas. Entonces habría que entender que los datos habría que protegerlos independientemente de qué tan sensibles puedan ser considerados con esos ejemplos que vienen en la ley. No siempre son los únicos que son sensibles. Adelante. Y esto nos debería llevar entonces, y con esto termino, a implementar medidas de seguridad que protejan todo este entorno. No sé cuántos de ustedes tengan su teléfono inteligente, que yo creo que hoy nos conocen mejor que nosotros mismos, sin password, y entonces ahí tenemos datos personales que no están protegidos. Las computadoras que no tienen un mecanismo de seguridad de la misma manera. Entonces, que nos lleve a tomar decisiones cuando el reglamento dice hacer un análisis de riesgos en el documento de seguridad. Ese análisis de riesgos no sirve de nada si no nos dice qué medidas de seguridad necesitamos, en dónde y qué tan robustas deben ser. Entonces, si quieres, vamos a darle fin. Creo que uno de los mecanismos proactivos para hacer esto es que la ley, por lo menos en el ámbito privado, estableció mecanismos de autorregulación que hoy se han manifestado también como mecanismos que certifican el cumplimiento de la ley, y puede ser una forma proactiva de llevar a esto, y no quedarnos en el mínimo que establece la ley, sino buscar otros mecanismos. Muchas gracias. Muchas gracias a Pablo Corona Fraga, y ahora daremos paso a Manuel Ángel Díaz Martínez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria y cuenta con un máster en Derecho Europeo por el Instituto Europeo de Bilbao y un máster en Banca y Mercados Financieros por el Banco Santander y la Universidad de Cantabria en Madrid, España. Fue analista de riesgos en Santander Consumer Finance entre 2013 y 2014 y actualmente funge como subdirector de datos personales en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Tienes el uso de la palabra, Manuel Ángel. Hola, buenas tardes compañeros, buenas tardes público general. Me han pedido que sea muy breve, así que iré directamente al grano. Una de las novedades que introduce la Ley General y la Ley Estatal en protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados son los esquemas de buenas prácticas. Nuestra Ley Estatal, en el capítulo primero, título sexto, concretamente los artículos 99 y 100, habla en relación a los esquemas de buenas prácticas, y en este sentido, si me permiten leer con literalidad los artículos para que lo podamos entender mejor, se establece lo siguiente. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, el responsable podrá desarrollar en lo individual o en acuerdo con otros responsables esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto elevar el nivel de protección, armonizar el tratamiento en materias específicas, facilitar el ejercicio de derechos ARCO, facilitar las transferencias, complementar lo dispuesto, lo dicho en la ley, y demostrar ante el Instituto de Transparencia el cumplimiento al marco normativo que aplique. Por su parte, el artículo 100 establece: todo esquema de mejores prácticas deberá cumplir, en primer lugar, con los parámetros que para tal efecto emita el Instituto de Transparencia conforme a los criterios que fije el Instituto Nacional. En segundo lugar, ser notificado ante el Instituto de Transparencia de conformidad con el procedimiento establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de que sean evaluados y validados e inscritos, en su caso, en el registro a que se refiere el párrafo siguiente. El Instituto de Transparencia podrá escribir estos esquemas de mejores prácticas, previa validación por su parte, en un registro administrado por el INAI. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? ¿Qué se puede hacer? Pues una de las prácticas innovadoras que introduce esta nueva legislación, la estatal y la general,
pues es la autorregulación. ¿Y en qué consiste la autorregulación? Pues la ley de distintos países permite que los agentes que se mueven en el tráfico jurídico, sean empresas, consumidores, organizaciones o incluso administraciones públicas, puedan dotarse de reglas aplicables a ellos mismos y de esta manera regular la protección a la privacidad, a la intimidad de las personas y la protección de sus datos personales. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace a través de códigos de buena conducta, códigos de privacidad, de buenas prácticas. Al respecto existen dos tipos de modelos. Por una parte está el modelo de autorregulación pura, en el que no hay en absoluto intervención por parte del Estado, sino que se deja al libre albedrío de los agentes del tráfico jurídico el diseño y desarrollo de los códigos que van a contener las disposiciones que regulan la protección a la privacidad. Hay pues libertad total. Por otra parte está la autorregulación mixta, en la cual la autoridad estatal establece unos estándares mínimos, unas pautas, y habiendo una mínima legislación en la materia, se permite a los particulares desarrollar códigos de buena conducta a partir de esos estándares mínimos, mediante el diseño de un marco flexible, aunque no tan flexible como el de autorregulación pura. A nivel de derecho comparado, siguiente por favor, podemos ver que hay diferentes modelos de autorregulación y aquí en este espectro podemos ver que el modelo americano pues se encuentra más cerca de la autorregulación pura que el de otros países. Sin embargo, los modelos australiano y europeo son modelos mixtos, más cerca de la intervención rigurosa por parte del Estado. El modelo mexicano de autorregulación se configuraría, a la luz de lo que he leído en esos artículos, pues como un modelo mixto, más cercano al español, pero más alejado del australiano. Analizando uno por uno, para que veáis las diferencias, el modelo americano se caracteriza por ser un marco jurídico muy flexible, pero como hemos dicho, no es propiamente dicho un sistema de autorregulación pura, porque hay cierta intervención estatal, principalmente por parte de la Federal Trade Commission, que permite a los agentes del tráfico jurídico económico pues bastante libertad a la hora de desarrollar pues sus códigos de privacidad. Ahora también, esto salvo ciertos ámbitos como en el tema de tecnologías a la información, telecomunicaciones, tratamiento de información genética en el ámbito laboral, donde existe heterorregulación, es decir, leyes federales y locales que regulan muy detalladamente el tratamiento de datos personales en estos ámbitos. Siguiente diapositiva, por favor. El modelo australiano, sin embargo, es un auténtico modelo mixto, porque la Ley de Privacidad Australiana de 1988, en su parte tercera, si bien permite a los particulares pues el desarrollo e implementación de dos tipos de códigos, los códigos Credit Reporting y Australian Privacy Principles, que el primero se refiere, por cierto, a información crediticia, que me parece que alguien había mencionado aquí. Se permite la elaboración de esos códigos, pero a partir de unos lineamientos muy exhaustivos que la Oficina del Comisionado Australiano de Información emite.
Los códigos Credit Reporting, como decía, se refieren pues a todo el reporte de historial crediticio por parte de las entidades financieras, los buros de créditos y todo eso, ¿no? Y los Australian Privacy Principles pues se refiere a todos los demás ámbitos, de la privacidad. Hay una regulación mucho más exhaustiva respecto de los credit reporting por las implicaciones que ello conlleva, la facilidad o menos facilidad para acceder al financiamiento. La siguiente, por favor. El modelo español. El artículo 32 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 13 de diciembre de 1999 establece cómo se puede llevar a cabo la autorregulación en materia de protección de datos personales y permite a los particulares, ya sea de forma individual o conjuntamente, tanto del ámbito privado como también del sector público, es decir, no solo particulares, sino también administraciones públicas, pues establecer, desarrollar códigos que de acuerdo a la legislación española pues lo llaman códigos tipo. Y en ellos pues se puede establecer una serie de cuestiones tales como condiciones de organización, régimen de funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad, obligaciones de los implicados en el tratamiento y garantías, mecanismos y procedimientos para el ejercicio de los derechos que corresponden a los titulares de la información personal tratada. Las características de estos códigos es que se conciben como códigos de carácter deontológico o de buenas prácticas, sin que la ley de forma expresa les atribuya carácter vinculante, lo cual no supone, sin embargo, que los adherentes al código, a la hora de su desarrollo, pues puedan establecer una serie de infracciones y de consecuencias jurídicas al incumplimiento del mismo, y con ello asegurar su observancia y su respeto. El director de la Agencia Española de Protección de Datos Personales no aprueba formalmente los códigos, simplemente la ley le faculta a requerir a los solicitantes de su depósito e inscripción en el registro que más adelante hablaré, para que introduzcan ajustes al contenido de esos códigos cuando observe que los mismos contravienen la ley o los reglamentos aplicables. Los códigos deben ser inscritos en el Registro General de Protección de Datos, y al respecto el director de la Agencia Española únicamente decide sobre la procedencia o improcedencia de su inscripción, de acuerdo con el reglamento de la ley orgánica. Cuando la naturaleza del asunto así lo requiera, el director de la Agencia Española de Protección de Datos puede invocar un periodo de consulta pública a fin de que se formulen alegaciones a estos códigos previa inscripción en dicho registro. No existe un tipo homogéneo de sujetos que pueden adoptar este tipo de códigos, los llamados códigos tipo, ya que pueden provenir tanto del sector público como del sector privado y pueden hacerlo de forma individual o de forma colectiva, ya sea por sectores o industrias de la economía. Como puede observarse, el modelo mexicano se basa claramente en el modelo español a la luz de la lectura de los artículos 99 y 100 de la ley estatal, la cual pues establece una serie de finalidades para esos esquemas de mejores prácticas. Los beneficios que supone la implementación de este tipo de códigos, de estas prácticas innovadoras, como es el desarrollo o la implementación de un código de conducta en la materia, suponen facilitar la tropicalización para un concreto sector económico de las normas legales en la materia,
dotar de un desarrollo específico más claro, desagregado, que ilustre el modo en que debe ser tratada y protegida la información personal que se somete a tratamiento en cada uno de los distintos ámbitos. Posibilitar que aquellos responsables que realicen tratamiento de datos personales considerados como sensibles, por ejemplo en el sector salud, puedan adoptar un código que extreme la protección de dicha información por parte de sus empleados o personal involucrado en el tratamiento. También sirven para aumentar la confianza en las transacciones y en el tráfico jurídico y económico, para que de esa manera pues los consumidores y usuarios pues puedan echar mano de los trámites, servicios, de las aplicaciones, en fin, de todo lo que ofrezca los responsables en su catálogo de servicios o de actividades. Promover la reorganización de la entidad que se trate a la hora de elaborar pues un código de este tipo respecto de sus procedimientos, actividades y formas de trabajo, para que de esta manera se adapten al tenor literal de la ley y puedan comprender que el tratamiento de datos personales, así como su seguridad y garantía, es un aspecto muy importante de la actualidad en la que vivimos. Y bueno, me queda un minuto, creo que he sido el más breve de todo el mundo, así que nadie se podrá quejar.